e estamos mais um ciclo de diálogos em Até Digital, semeando propostas e compartilhando saberes. Tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje com o Jaime, estou muito curioso. A gente desenvolve pesquisas utilizando o WhatsApp, para educar, para também ser educado pelo agricultor nos territórios rurais do Brasil e da América Latina. Então, Jaime, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela presença. Básicamente lo que voy a hacer es contar la experiencia de un proyecto que se desarrolló en Colombia, en donde con CEPAL hicimos un proceso de implementación de extensión digital utilizando WhatsApp. Lo primero que hay que decir es que esto no es solamente WhatsApp, porque se tiende a pensar que como es una herramienta que está instalada en millones de dispositivos móviles y que muchas personas la están usando para enviar mensajes que quizás tengan un sentido, digamos, no tan trascendental o quizás más familiar, pues se tiende a minimizar el impacto que podría significar montar todo un escenario de extensión digital o de extensión agropecuaria en una plataforma como esta. Esto no se trata solamente de WhatsApp. Es más, si mañana deciden apagar esa plataforma, pues tendremos que utilizar otra. Así que lo que nos interesa aquí son las redes de extensión digital. Pero no podemos desconocer que WhatsApp, como herramienta de mensajería instantánea, permite un montón de ventajas que no vamos a despreciar. Tenemos metodología para la creación de grupos, redes de sistemas de extensión digital y trabajamos con la gobernación de Risaralda. ¿Pero y cuál era el objetivo? Bueno, crear grupos de asistencia agropecuaria que nos permitieran utilizar plataformas de mensajería instantánea. Fíjense que aquí no estamos hablando de WhatsApp. Lo que pasa es que es coyuntural. Mañana cuando se acabe WhatsApp tendremos que pasar a otra plataforma, pero el grupo se mantiene. Porque está pensado desde la institucionalidad. Y aquí es donde la cosa empieza a cambiar. Cuando podemos establecer la institucionalidad como un protagonista del grupo y lo conectamos con la ley, estamos diciendo que el extensionista no se está quedando solo, sino que tiene todo un escenario, todo un background que le permite compartir información y además le permite tener acompañamiento de otros profesionales que hacen parte del grupo y empieza a funcionar de la siguiente forma. Este modelo de extensión digital usando WhatsApp tiene un extensionista como el protagonista, pero también tiene un gestor de comunidad virtual. Probablemente en muchos casos este extensionista le va a tocar cumplir con ese rol, pero lo ideal es que dentro del grupo exista un gestor de comunidad, pero también un creador de contenidos. ¿Por qué razón? Podríamos hablar de estas entidades que se encargan de publicar investigaciones, pues tienen un lenguaje excesivamente técnico. Entonces, entre el gestor de comunidad y el creador de contenidos, le ayudan al extensionista a convertir esos documentos que pueden ser muy pesados en mensajes que bien podrían seguir con el consumo y la viralización a través de WhatsApp. El uso de WhatsApp, los contenidos tienen que tener un nivel de especialización, tienen que servir para seguir con la recomendación y tienen que someterse a esta práctica diaria de WhatsApp entre preguntas-respuestas. Y lo interesante es que sean tan útiles que además los mismos participantes lo reenvíen. ¿Y de qué tipo de contenidos estamos hablando? Pueden ser videos, pueden ser documentos, audios o podcasts completos o incluso enlaces para que se visiten los sitios web originales. Entonces, miren cómo poco a poco se va consolidando un universo de contenidos, pero también un universo colaborativo. Porque estos contenidos, que son esas recomendaciones, preguntas y respuestas, pues también van a entrar a ser parte de la forma en la que comparten los productores. Parte también de lo que hemos venido identificando o reconociendo más bien, es que los productores no son consumidores pasivos. De pronto no participan mucho haciendo preguntas en los grupos, pero eso no le quita a que ellos también están buscando información a través de la red, en YouTube, están leyendo otras cosas y de hecho en los otros grupos en donde participan con sus familias, con sus amigos, también están intercambiando información que probablemente arrancó desde el envío de un extensionista. Entonces es importante hacer varias cosas. Por ejemplo, definir reglas de juego. Ahí es cuando es importante hablar de un repositorio. Hay que tener una base de datos actualizable, pero también estamos hablando de bases de datos de sitios web o de blogs que nos permitan sacar información y transmitir. Hay que hablar de fuentes oficiales que manejen información real, oportuna, que esté completamente referenciada, que cumpla con las mejores prácticas en publicación y definitivamente esto es un escenario de trabajo en equipo. Identifiquemos una cadena productiva. Segundo, identifiquemos cuáles son los productores que podrían hacer parte de este grupo y cuáles serían los extensionistas. A su vez tendríamos que definir cuáles son los roles y las funciones. Los roles son quiénes son los usuarios finales, entiéndase los productores,
quién hace las veces de extensionista, quién administra todo el grupo, quién anima la participación, quién se hace cargo de la configuración de los mensajes, quién se hace cargo del repositorio, cómo llevamos esto a conectarlo con otras redes, entiéndase otros grupos, pero también otras iniciativas como hubs digitales o clúster de innovación que perfectamente son compatibles con esta idea. Cuarto y muy importante, la ubicación de este repositorio de información. Quinto, como este es un asunto que permite el tráfico de información y ese tráfico de información puede tener efectos positivos, pero también hay que hacer cuidados, pues se nos ocurrió crear un comité técnico editorial. Ese comité técnico se encarga de definir las reglas de juego, de generar autoridad en el grupo, de hacer reuniones periódicas para establecer nuevas actividades y por dónde iría la estrategia para llevar a buen cauce el mantenimiento del grupo, por supuesto. Claro, el comité técnico tendrá que definir un decálogo, pero pues esas reglas de juego tendrán que distribuirse de manera periódica y tendrán que estarse recordando. Habrá que gestionar la información, ese es un asunto, es decir, el grupo se configura, pero también tendrá que empezar a transmitir información y tendrá que provocarse la conversación en torno a los temas específicos y como siempre hay que hacer un acto de evaluación y un proceso de mejora continua. Entonces, con estos 8 pasos arrancamos. El primero, en Risaralda ubicamos 2 líneas, plátano y cacao. Eso se hizo en noviembre del año pasado y arrancamos con 15 productores. A la fecha, cada uno de estos tiene más de 70 integrantes y además se sumaron 3 grupos más, de café, de mora y caña de azúcar, y cada uno de estos grupos tiene su propio equipo de trabajo, extensionistas. Este fue el primer punto, identificar las cadenas productivas, plátano y cacao. El segundo, definir roles y funciones. Y aquí permítanme, hago la explicación con mayor detalle de cuáles son esos roles. Lo primero, una superadministradora, que en este caso se recomienda que la Secretaría de Agricultura del departamento o la entidad gremial sea la encargada de crear los grupos para que desde ahí mismo se reasignen si fuera el caso. Porque recuerden que aquí lo que importa es la red. O sea, si mañana no tenemos WhatsApp, pues entonces se puede recuperar la red como tal, la cantidad de personas y también los contenidos. Desde luego que es importante el técnico extensionista, pues cómo no, ¿no? Y si tenemos 2 o 3 que hagan las veces de backup y que animen la conversación entre ellos, probablemente el asunto también va a tener mayor interés y el factor de credibilidad se mantiene en buenas condiciones. Hablábamos hace un momento de un gestor de comunidad. ¿Y qué hace un gestor de comunidad? Pues se hace cargo de colocar o de utilizar herramientas que tienen el mismo WhatsApp como encuestas para estar preguntando cómo le gustaría que le entregaran los contenidos, tiene alguna preferencia por el video, por la fotografía, usted cree que es mejor hablar directamente con el extensionista o por qué no hace la pregunta aquí al grupo. Entonces lo que hace este gestor de comunidad es animar la participación. Y en un cuarto punto está el creador de contenidos, que como lo decía hace un rato, trabaja muy en equipo, pero especialmente con el técnico extensionista para que a través de la identificación de las fuentes de información se haga un proceso de edición, la creación de una infografía, por ejemplo, basado en la forma del teléfono, para que la información que tal vez esté contenida en un artículo científico de 20 páginas, ahora pueda ser fácilmente consumida en una infografía que tenga 2 o 3 nomás. Pero el grupo no solamente está compuesto por estos roles, evidentemente debe haber productores. Y estos productores son el núcleo, es decir, ellos son lo más importante del grupo y para ellos es que se trabaja en la creación de contenidos, en la animación de la comunidad, en las recomendaciones, porque se espera que no solamente reciban instrucciones, sino que también hayan preguntas y aportes desde los mismos productores. Y las experiencias que hemos tenido hasta ahora han sido muy interesantes. Uno siempre está queriendo que hayan más preguntas y que las personas hablen más, pero también hay que entender que muchas veces los productores no todos tienen mayor afinidad con el dispositivo. Algunos le piden el favor a sus familiares más jóvenes, a sus hijos, para que les ayuden a enviar las preguntas ou a tomar as fotografias. Se eu poderia resumir essa fala, eu diria muito pedagógico, né? Muito pedagógico, muito consolidado os processos. Gostei muito da palestra do Jaime, né? Essa questão da sistematização do trabalho dele, né? E a forma como ele passa isso pra gente, a pedagogia, né? Foi muito bacana. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.